bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, video que vamos a analizar varias situaciones, comentar varias situaciones interesantes que por supuesto han ido sucediendo, han ido saliendo con el paso de las horas y que bueno, para mí son cosas que podemos analizar, puedo analizar junto con ustedes y lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita y es que me acompañen hasta el final de este video para yo por supuesto también saber su opinión al respecto de todos estos temas. Vamos a hablar algo de Nachito rápidamente, algo de Lunin también que va relacionado con Kepa Arrizabalaga, quien terminó su sesión con el Real Madrid, regresó al Chelsea, pero hay una posibilidad de que regrese y ya lo vamos a tocar aquí muy rápidamente. Y bueno, varias cosas aquí que ponen también en muy buen lugar a don Florentino Pérez, que a mí particularmente es que me ha gustado mucho. Me gustaría empezar hablando con ustedes, muchachos, porque aquí en la pantalla les voy a estar colocando, aquí en el video, mejor dicho, la nueva equipación del Real, la nueva segunda equipación del Real Madrid. Recordemos que la primera ya ha sido oficialmente presentada, muy clásica, blanco impoluto, también con algunas bandas de aquí negras que siempre vemos, el nuevo logo de Adidas y por supuesto pues hoy ha sido presentado de manera oficial la segunda equipación que llevará ese color naranja que recuerda mucho alguna gran temporada que tuvo la BBC y que realmente esperemos que esta también vaya por muy buen camino. De todos modos es un color diferente. Es un tema innovador. Ahí la imagen que más me ha gustado aparecen Militao, Ferland Mendy y Vinicius Junior, que realmente resalta bastante. Es un color bastante atrevido, pero creo que ha sido bastante bonita. Y bueno, realmente aquí no van a encontrar una revisión estética genial de lo que ha sido la camiseta del Real Madrid, porque creo que muy pocas veces recuerdo, creo que la única camiseta del Madrid sí que me pareció muy aburrida, muy básica, fue la camiseta que usamos cuando en la temporada que nos metieron 4 en el Etihad, que era como morado por aquí, realmente fue la que yo recuerdo en los últimos años que no me gustó como tal. Pero de resto, el Madrid siempre se esfuerza en hacer cosas más que interesantes. Bien, hablando un poquito de esto de la foto que les acabé de mostrar de Ferland Mendy y toda esa cosa, vamos a hablar muy rápidamente del lateral izquierdo del Real Madrid, francés, quien lleva unas temporadas en las que, bueno, tuvo una que otra, tal vez una temporada y media en la que no estuvo ciertamente a su nivel, pero lo cierto es que podemos decir que en las últimas dos temporadas y media Mendy ha recuperado ese nivel que le puso seguramente como el mejor lateral izquierdo en labores defensivas del mundo. Es cierto que en muchos lugares no le hace falta como ese punto de ataque que no termina por demostrar, pero creo que es un lateral bastante importante y la información que se tiene hasta el momento es que el Madrid se está planteando renovar al lateral francés. No sé si se ha filtrado como tal todavía cuánto piensa ofrecerle. Recordemos que Mendy ha estado como pendiente de renovar durante muchísimos años, pero parece que el Madrid no estaba dispuesto a ofrecerle lo que él pretendía ganar o creía que se merecía y se han ido no se han ido fluyendo en las conversaciones para la renovación. Pues la información es que el Madrid está planteándose ya seriamente renovar a Ferland Mendy tras verse un poco complicada la incorporación de Alphonso Davies. Eso para tenerlo en cuenta. No me parece un drama ni un error definitivamente la renovación de Mendy. Creo que Mendy es ese tipo de futbolista que pasa como quien dice por debajo de la mesa y que uno dice, wow, es un futbolista importante, pero que no se le da seguramente el valor necesario. Creo que los últimos 5 años está viendo un dato que es el defensor menos regateado de toda Europa. La última temporada fue regateado creo que solo un par de veces. Un futbolista que en el 1 para 1 a nivel defensivo es absolutamente demoledor y un equipo que tiene tantas estrellas y que probablemente vaya a necesitar un bloque sólido a nivel defensivo que lo tendríamos con Mendy, Militao, Rudiger y Carvajal. Yo creo que el Madrid tiene una defensa bastante importante. Me parece que la renovación sería más que acertada. Además, Ancelotti siempre ha sido soldado de Ferland Mendy. No es casualidad que dos técnicos con tanta trascendencia, el caso de Zidane, que fue quien lo pidió y quien lo ayudó a levantar esa liga en la que creo que el Madrid rompió unos récords de defensivos. Cuando Zidane entendió que no podían marcar 100 goles, se blindó atrás y Ferland Mendy para mí fue clave de ello. Así que bueno, para mí es una renovación bastante importante y bastante acertada. Lo veremos, vamos a ver también, efectivamente, el Madrid no se va a dejar condicionar por Ferland Mendy, pero creo que si se hace un buen acuerdo entre ambas partes, podría llegar a ser muy interesante. Muchachos, hablamos un poco
algo de Nacho porque el Madrid también ha sacado un comunicado oficial en el que dicta que el próximo miércoles 24 de julio a la 1 de la tarde hora española, harán en la Ciudad Deportiva del Real Madrid un acto institucional en el que se dará la despedida de manera oficial junto con el presidente Florentino Pérez de Nacho Fernández. Por supuesto, merecidísimo, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que es un momento clave y un punto clave porque siempre se ha hablado de que el Madrid no despide a sus leyendas, que no sé qué, pero siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Cuando el Madrid siente que los futbolistas han respetado de alguna manera lo que es la institución, les ha despedido como se merece. Ahí está el caso de Nacho, un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Y cuando él ha decidido que era un buen momento para marcharse, el club se lo ha respetado en todo momento e incluso se pone a la disposición de la ciudad deportiva para hacer un día especial, el Nacho Day, por llamarlo de alguna manera. Y creo que es un momento clave para absolutamente mandar un mensaje a todos estos personajes que durante muchísimos años pues nos han estado como ahí, como ustedes saben, como empujando un poquito por este temita. Chicos, vamos a hablar un poquito de la portería y cerramos con algo de Cubo que me pareció brutal. Parece, según algunas informaciones, que la relación entre George Méndez y este hombre Andriy Lunin, que es evidentemente el portero suplente del Real Madrid, están en una situación bastante complicada. Parece que hay muchísima tensión entre ambas partes y que a día de hoy el futuro de Andriy Lunin, aconsejado por su representante, que parece que no ha terminado de tener nunca una buena relación con el Real Madrid, le ha aconsejado, le ha sugerido que abandone la institución. Y aquí es donde entra el nombre de Kepa, porque antes de todo esto, parece que antes de que se filtrara esto, ya había la sensación de que lo de Lunin podría complicarse y que probablemente termine saliendo el arquero ucraniano. Yo creo que Lunin demostró esta temporada que tiene unas condiciones importantes para hacer parte de una plantilla en primera división, pero es evidente que para ser tal vez el portero principal del Real Madrid a lo mejor no lo alcance, aunque es cierto que en la última mitad de la temporada antes del regreso de Courtois se le vio bastante bien y creo que en muchas ocasiones podemos decir que estos dos títulos increíbles que conseguimos seguro llevarán el nombre de Andriy Lunin, pero no creo que el Madrid debería arrodillarse ni mucho menos por un portero que es un portero suplente. Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo y me parecería realmente ridículo, así que y mucho menos tratándose de Jorge Méndez, que todos sabemos qué clase de personaje es. Pues lo cierto es eso, y lo que se ha filtrado de Kepa es que estaría dispuesto a quedarse con el puesto de Lunin, que ha rechazado ofertas de Arabia, de otros clubes, para irse al Real Madrid, incluso cobrando menos y como portero suplente de Thibaut Courtois. Kepa no es un arquerazo de estos de talla mundial seguramente y es un arquero que deja muchísimas dudas, pero me extrañaría mucho que Courtois sufriera otra lesión igual que le dejara apartado toda la temporada. Así que yo lo tengo muy claro, vender a Lunin con todo el cariño que le tenemos por lo que hizo esta temporada por nosotros, pero como siempre se ha filtrado y se ha dicho dentro del club, si tienes dudas lo mejor es que abandones la disciplina. Así que yo lo tengo clarísimo, vender a Lunin, agarrar algo de dinero, traerte a Kepa, no sé si una sesión, a un salario bastante asumible y que tenga muy claro que bueno, va a ser el suplente de Courtois, que según lo que ha estado filtrando el entorno de Kepa Arrizabalaga, él estaría encantado de hacerlo. Vamos a cerrar este video con otra obra maestra de Florentino Pérez, porque bueno, el futbolista japonés Takefusa Kubo, que recordemos que en su momento está todavía de hecho vinculado con el Real Madrid y bueno, ha cuajado una muy buena temporada con la Real Sociedad, dando buenas actuaciones en Europa y en la Liga Española. Parece que el Liverpool está a punto de pagar la cláusula, que tengo entendido está en torno a 60 millones de euros, y el futbolista japonés iría rumbo al fútbol inglés. Pero esto dirás, ¿qué tiene que ver esto? Lo que les acabo de decir, el Real Madrid está todavía ligado al futuro de Kubo y evidentemente creo que tiene un 50% de los derechos del futbolista. El Madrid podría repescarlo por cierta cantidad de dinero. Obviamente Kubo no tiene cabida en la plantilla del Real Madrid y yo particularmente, opinión personal, no lo querría tampoco. No porque me parezca un mal futbolista o porque no me parezca que tenga un talento para en algún momento hacer parte de la plantilla del Real Madrid, sino que recuerden que esta misma temporada pasó algo en el Bernabéu, en un partido Real Sociedad-Real Madrid, y salió este señor olvidándose quién
hizo muchas cosas cuando su carrera deportiva apenas empezaba a surgir y dijo algo sobre las cosas que pasaban en el Bernabéu. Así que particularmente yo no quiero ni siquiera que vuelva a respirar cerca del Bernabéu, que le vaya muy bien, que su carrera deportiva sea todo un éxito, pero con el escudo del Real Madrid, yo particularmente es que no le quiero jamás. Entonces, aquí es otra obra maestra de Florentino Pérez. ¿Cuánto costó Take Cubo? Vamos a buscarlo aquí rápidamente porque lo tengo aquí en Transfer Market. Es un tema muy importante y que habla de otra de las increíbles gestiones de Florentino Pérez. Evidentemente, esto le deja al Madrid una plusvalía absolutamente impresionante. Y bueno, este hombre estuvo cedido en el Mallorca, que si no recuerdo mal, fue donde el Madrid lo pescó. Vamos a ver. Y bueno, aquí lo vi ya. El Real Madrid en el año 2019 adquirió a este caballero por 2 millones de euros. Es lo que dice la página especializada en mercado Transfer Market. Y parece que el Madrid va a terminar recibiendo de concretarse esta operación y de Cubo irse al Liverpool un total de 27 millones de euros aproximadamente, es decir, que te estaría generando un 25 millones en plusvalías. Para que la gente diga después que el Madrid es un club estado, puedo mencionarte miles de casos, el caso de Teo Hernández, que el Madrid lo rescató de donde estaba, el caso de Martín Odegaard, que el Madrid prácticamente lo terminó de formar y lo vendió por 40 millones, el caso de Marcos Llorente y un montón de casos que lo único que hacen es ejemplificar una gestión absolutamente bestial de Florentino Pérez. El hecho de que te haya quedado 25 millones, por cierto, este es un futbolista que estuvo en las categorías inferiores del Barça y que por alguna razón no pudieron retenerlo y bueno, esto le va a generar un ingreso bastante importante a día de hoy al Real Madrid para que sigan hablando del tema del club está y todas esas cositas. En fin, no me quiero enredar mucho más, pero sí honor a Florentino Pérez, que creo que siempre se lo damos aquí. Y nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao.